como Fondo de Cooperación estamos sumamente orgullosos de apoyar en todos sus extremos la iniciativa de la tertulia de 1856. Con la fortaleza de espíritu que me inspira un tema como la guerra contra los filibusteros o la campaña nacional y en particular un protagonista número uno que fue Juan Rafael Mora Porras. Yo como viejo profesor, y digo viejo porque durante casi 40 años he sido docente, siempre ando acompañado de papeles, no los papelitos de Omar Ichan, de decir un montón de papeles, ¿verdad? y papelotes. Y resulta que hoy las reglas son diferentes. Bueno, voy a tratar de acomodarme a la nueva situación. En realidad, yo he estudiado el tema de la nacionalidad costarricense, motivado esencialmente por una preocupación un tanto antigua por el tema de la memoria. En ese sentido, he realizado algunas publicaciones, en particular América Latina, Memoria de Identidad, a propósito de 1492, es decir, 500 años de la llegada de los españoles a América. Y a partir de ese momento he estado cada vez más interesado en la importancia de la memoria. Y es que la memoria es consustancial a todo ser humano. Existir es recordar. Y eso que en el plano individual es una verdad, lo es aún más en el plano colectivo. Decía el prócer cubano José Martí que la patria se defiende en las trincheras de piedra y en las trincheras de ideas. Yo particularmente me he acercado al tema de la guerra contra los filibusteros desde la perspectiva de las trincheras de ideas particularmente. Es un feliz acontecimiento el que recientemente saliera este pequeño libro, Juan Rafael Mora Porras, escritos selectos, del académico Juan Durán Lucio. Esto salió recientemente. Juan Durán Lucio hace una recopilación y selección de escritos de Juan Rafael Mora y plantea que fue el primer ensayista costarricense. Ahí don Juan Durán Lucio señala justamente cómo Juan Rafael Mora no tuvo la menor duda en tomar la espada para defender la patria, pero igualmente tuvo la misma entrega para defender las mismas causas con la misma devoción y entusiasmo. La campaña nacional desde la perspectiva de las trincheras de ideas es algo bastante conocido. Todos hemos leído desde niños sobre la campaña nacional. Sabemos de que hubo varias etapas que se sintetizan en este hermoso mapa
realizado por el Museo Histórico Juan Santamaría. Estas escenas evocan recuerdos conocidos: la batalla de Rivas, Juan Santamaría, los cañones del 56, que tan bellos, y también son recordados y custodiados por el Museo Juan Santamaría. Pero se ha prestado, diría yo, menos atención a la otra dimensión de la campaña nacional. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Campaña nacional, así, porque así fue llamada por sus protagonistas. Hoy podemos decir que fue la guerra patria, con razón, pero las cosas por su nombre. Y desde la perspectiva de historiador, pues tengo que recalcar eso. La campaña nacional, así fue llamada. Y el nombre no es inocente. Es un momento donde se define como nacional el escudo, la bandera, la carretera nacional, la hacienda nacional. Ese nombre es muy importante. Pues bien, la campaña nacional fue una trinchera de piedra, pero también fue una trinchera de ideas. Y las ideas se expresan de muchas formas: en símbolos, en alocuciones, proclamas, canciones, poesías, himnos, toda clase de escritos, y también en poesías. Parece mentira, pero al fragor de la guerra contra los filibusteros se escribieron poemas, hermosos poemas, incluso algunos escritos por mujeres. Un ejemplo de esas trincheras de ideas lo fue el Clarín patriótico, nombre que le di a esta publicación en la primera edición, y que decidí mantener en esta segunda edición que salió el año pasado. Clarín patriótico. El Clarín patriótico fue un conjunto de poesías escritos antes y durante la guerra, y que fueron publicados como librito en agosto de 1857. El término es evocador: clarín, un instrumento militar. Aquí hay un experto en asuntos militares, Fernando, nos puede desde luego ampliar 1000 veces sobre eso, pero era un instrumento militar que cumplía una función desde la antigüedad, que era avisar, prevenir del peligro. En ese sentido, los poemas, las poesías eran una clarinada, y como veremos, Juan Rafael Mora supo dar la clarinada en el momento preciso y en las circunstancias adecuadas y en el momento indicado. Del Clarín patriótico podría hablar mucho. Simplemente, si hay tiempo, podríamos hablar un poco más. Había en ese libro, o hay un poema que se llama Antes de salir el ejército para la campaña, que tenía un coro que decía, así como ustedes pueden leer: preparemos las armas invictas en defensa de patria y honor, les dará nuevo lustre la gloria, más brillo los rayos del sol. Y era un coro que se repetía.
ese himno fue musicalizado por un español que llegó a Costa Rica esta es la portada del Clarín Patriótico. Un ejemplar de este libro se guarda en el Museo Histórico Juan Santamaría. Y esa poesía, antes de salir el ejército para la campaña, fue musicalizada por un señor español que llegó acá, Alejandro Cardona y Llorens, que por decirlo así, fundó la estirpe de los Cardona en Costa Rica. Esta es la partitura, que en algunas ocasiones ha sido ejecutada de manera improvisada por maestros de música del Ministerio de Educación Pública, asesores, y que pareciera que la Filarmonía de Alajuela la va a editar. Esto se compuso al calor del peligro filibustero y se estrenó el 5 de diciembre de 1855. Esos detalles se consignan acá. Muy bien, para entender, y este es un énfasis que yo he querido señalar, para entender la magnitud, la trascendencia de la campaña nacional, se debe tener presente lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego era algo muy grande. William Walker no era un simple aventurero. William Walker era alguien que representaba lo que decían las mentes más claras de América Latina, entre ellas Francisco Bilbao. Representaba las ideas políticas dominantes de la época. Esto es el destino manifiesto, doctrina y lema que inspiraba a los que conformarían el país llamado Estados Unidos desde el siglo XVII. Sin embargo, como es sabido, el término destino manifiesto fue acuñado por un periodista llamado John O'Sullivan, que luego tuvo cargos diplomáticos. Una frase nada más de Walker sintetiza esas ideas. ¿En quién está el derecho de regenerar las amalgamadas razas? En ningún otro que en el pueblo de los Estados Unidos y especialmente a los estados del sur. Está reservado a nosotros el americanizar a Centroamérica. Eso es por razones de espacio, me limito a ello. Walker, recuerden que era periodista y escribió esas cosas desde 1847. Y el término agente del destino manifiesto no es un término que yo inventé, es él mismo se decía agente de ese destino, agente de la providencia. Y hay un libro de un historiador estadounidense, apellido Brown, que se llama así, Los agentes del destino manifiesto. Muy bien. Yo he planteado la tesis que la campaña nacional fue crisol, fragua de la nacionalidad costarricense. Debo señalar que yo llegué a esa convicción después de estudiar y seguir estudiando la campaña nacional. No obstante, cuando ya el libro estaba por salir, releí un trabajo que había conocido hacía muchos años atrás
justamente este libro de José Obdulio Cordero, El ser de la nacionalidad costarricense, que originalmente fue publicado en 1964. Y él dedica un capítulo del libro a la campaña nacional y la intitula justamente, o la adjetiva como crisol de nacionalidad. Es una feliz coincidencia, pero más allá del coincidir en términos, lo fundamental es lo que queremos decir al afirmar que la campaña nacional fue fragua de la nacionalidad costarricense. Entonces, me ha parecido, y si bien desde el 2006 he estado hablando de estos temas, por la misma experiencia, me ha parecido necesario hoy detenerme un poquito en cuestiones de conceptos. Hay que reconocer que aunque la patriótica costarricense, ese bello himno, diga que no envidiamos los goces de Europa, la verdad es que en realidad los costarricenses y los latinoamericanos desde 1850, mediados del siglo XIX, no solo hemos envidiado los goces de otros países, sino que hemos querido ser como otros países. Un pensador de América del Sur decía: seamos los Estados Unidos del Sur. Y Sarmiento, conocido como gran maestro, pues quería convertirnos en eso, borrar todo lo que había de rasgos identitarios anteriores. Eso es lo que da origen, como es sabido, a una reacción de José Enrique Rodó, en 1900, en el libro Ariel. Y también en el caso de Máximo Hall, que vivía en Costa Rica, que escribe el problema, ya señalando esa situación. Pero bueno, digo esto a manera de anécdota, porque en realidad, para desgracia nuestra, de costarricenses, somos muy dados a importar modas de manera acrítica. Y entonces aquí hace unos años se puso de moda decir y cuestionar todo. Entonces, la campaña nacional, un mito. Juan Santamaría, un mito. Mi nieta llegó hace 2 días mayor, toda preocupada porque le habían dicho que Juan Santamaría era un mito, y ella, que estaba entusiasmadísima con el libro del abuelo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Se le cayó todo como un mito. Entonces ya, bueno, ven qué gravedad. Y dentro de esa importación acrítica de temas está el decir que la nacionalidad es un invento, que unas mentes claras, iluminadas, inventan una nación como quien se saca del sombrero, ¿verdad? Una solución. Y en realidad las naciones y la nacionalidad son construcciones colectivas en la historia, construcciones que hacen alusión a un proceso. Me ha parecido entonces importante hacer algunas recordaciones. El término nación es un término muy antiguo, tan antiguo que aparece casi 2000 años de Cristo. He extraído un ejemplo de un texto bíblico para ilustrar ese uso tan antiguo de naciones. Este caso de Ezequiel. Y podría citar 10 textos más. Nada más digamos que en la Edad Media, en las universidades, a los estudiantes los agrupaban en naciones. Es decir, se hacía alusión al origen de una persona, determinado esencialmente por la lengua que hablaba. Personas de origen común. Y ese fue un término que se mantuvo durante siglos posteriores, pero que adquiere una nueva connotación
cuando las ideas del liberalismo del siglo XVII y XVIII y el movimiento de la Ilustración se plasman, se concretan en las revoluciones liberales del finales del siglo XVIII. Cronológicamente, primero en Estados Unidos y luego en Francia con la gloriosa revolución de 1789, que ha sido la revolución de mayor trascendencia que ha habido. Nace un nuevo concepto de nación, ya no la nación como conjunto de personas que tienen un origen común, menos aún la nación como conjunto de súbditos, sino que aparece la nación moderna, la nación integrada por el conjunto de personas en las cuales radica la soberanía, la nación como conjunto de ciudadanos, la nación asociada al concepto de soberanía nacional y la nación asociada al concepto de soberanía popular. Asociación, tenemos aquí una definición del abate de Sieyès durante la Asamblea Nacional Constituyente Francesa, Rousseau, que hablaba de que una nación era una asociación de hombres libres, y no es por casualidad que nuestra primera constitución se llame pacto social o contrato social. Es la idea esa de contrato social que teorizó Rousseau. Entonces, la nación moderna es la nación que nace con las revoluciones liberales y que nace en América Latina de manera precoz en relación con la misma Europa, con las guerras de independencia. En ese sentido, Costa Rica, a pesar de lo que dijeran los periódicos antier, Costa Rica nació republicana. Nadie fundó ninguna nación en 1848. Costa Rica tiene todos los atributos de nación y de república desde 1821, justamente porque ahí entre septiembre y diciembre de 1821 se plasman los elementos centrales básicos de lo que es una nación moderna, y de ahí va a derivar el término nacionalidad. ¿Qué factores definen? Y esto es muy importante para entender el resto de exposición. ¿Qué factores definen una nación? Los estudiosos contemporáneos señalan dos factores. Factores objetivos que se refieren a la idea tradicional de nación, de origen común. Entre ellos está la lengua, la raza, un elemento esencial, la historia, la religión, todas las tradiciones, y algo básico es el territorio, e igualmente las actividades económicas, el espacio económico. Pero hay un elemento subjetivo que es esencial, que es lo que se llama el sentimiento nacional, es decir, la conciencia de pertenecer a una comunidad determinada. Y en ese sentido, la nacionalidad no es solo una dimensión jurídica que a usted un pasaporte, una cédula le diga que es hondureño, que es salvadoreño, que es costarricense. Es fundamentalmente una conciencia, un sentimiento interior. Y eso no ocurre de un día a otro, de la mañana a la tarde. Eso es producto de un proceso. Yo me he permitido construir esta definición de nacionalidad que ustedes pueden ver ahí. Y es importante señalar que aún personas que
compartan elementos objetivos comunes, como decir guatemaltecos, costarricenses, hay elementos específicos que hacen, que determinan el que una persona se diga yo soy guatemalteca, yo soy costarricense. Inclusive, aunque se hable el mismo idioma, acentos, formas de pronunciación hacen que uno tenga un sello distintivo. Lo que yo he estudiado, he planteado que la nacionalidad costarricense es producto de un proceso que arranca con la herencia colonial, pero que la fragua, el yunque de esa nacionalidad, en tanto que sentimiento, es la campaña nacional. Es importante recordar que las guerras son trincheras de piedra, y desde esa perspectiva se requiere de un gran esfuerzo económico, y así lo planteaban los ministros, los compañeros de gabinete que tenía Juan Rafael Mora, quienes señalaban que patriotismo es contribuir con el esfuerzo económico, porque toda guerra es muy costosa. Dinero, 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 decía un filósofo y teórico chino de la guerra, dinero, dinero y dinero se necesita para una guerra. Es decir, porque requiere un gran esfuerzo económico. Desde esa perspectiva es muy importante tener claro que el papel que tuvo Juan Rafael Mora, si fue esencial desde la perspectiva de las trincheras de ideas, fue muy importante porque fue el verdadero capitán que supo dirigir el barco en momentos sumamente tormentosos y mantenerlo a flote, y no solo a flote, sino salir adelante. Y eso requirió de grandes esfuerzos, y ahí fue muy importante la llamada que él hizo a la ciudadanía para que contribuyera. Y esto podría ser tema de otra participación, porque el gobierno, el Congreso autorizó a Juan Rafael Mora para establecer un empréstito obligatorio. Y entonces fue muy significativo la forma en que las comunidades participaron. A la hora de redactar este libro, yo tenía información sobre la participación de las poblaciones, y es un tema que he seguido estudiando. Entonces, como decía uno de los padres de la iglesia, para practicar la virtud es necesario un mínimo de bienestar. Y para enfrentarse en las trincheras de ideas a los filibusteros, había que tener una situación económica importante, robusta, y de ahí la importancia de tener presente cuáles habían sido los frutos de la gestión de estadista de Juan Rafael Mora en el momento de iniciar la guerra. En el libro de Clarín Patriótico, yo señalo, hay una, en esta edición, el escritorio donde Juan Rafael Mora escribió sus proclamas, sus discursos. Está en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Así que lo de la pluma, ¿verdad?, no es un invento.
para conocer la dimensión de Juan Rafael Mora como paladín del verbo, de la palabra, es necesario hacer un recuento de, aunque sea somero, de sus escritos. Juan Rafael Mora era una persona que, producto de sus actividades económicas, había viajado antes de la guerra y aprovechaba esos viajes de meses, de muchas semanas, a varios lugares para leer mucho, a pesar de que no tenía una formación ni que llamaríamos hoy de secundaria. Y ahí sorprende justamente la calidad de Juan Rafael Mora como escritor, que es lo que Juan Durán Lucio ha puesto en evidencia. Sin embargo, desde la perspectiva que nos ocupa, es necesario señalar, y es fundamental afirmar, que Juan Rafael Mora contribuyó en las trincheras de ideas, creando lo que hoy podríamos llamar el ideario morista. Y ese ideario morista se fundamenta en una serie de principios, entre ellos el patriotismo, el principio de republicanismo, el principio de autodeterminación de los pueblos y el principio de americanismo. Así que, como decían contemporáneos de la guerra contra los filibusteros, la guerra no fue solo de carácter nacional ni centroamericano, fue de carácter continental. Entonces, esos son algunos de los principios que he llamado moristas. Y además de ello, el principio de unidad nacional. Es decir, independientemente de la posición social que él ocupara, tenía en mente que Costa Rica era de todos los costarricenses. Y algo esencialísimo, con lo cual empezaba mi exposición, si hay algo básico en lo que llamamos el ideario morismo, es la importancia que él le atribuyó a la memoria. Y eso es lo que nos reúne justamente hoy: conmemorar, recordar colectivamente. Entonces, vemos que si bien hay otros escritos anteriores, cuando se instalan las facultades de Medicina y Ciencias Legales en la Universidad de Santo Tomás, él hace un discurso donde se escoge justamente el 15 de septiembre, y no es por casualidad. Ahí vemos ideas claves: el concepto de día memorable para recordar la independencia, el contraste que él hace entre una condición de vasallaje y otra de nación soberana. Llama la atención él en la importancia de disfrutar de esa condición de independencia, a la vez que destaca la importancia de tener presente en la memoria la necesidad de la unión, de la fraternidad, frente a las desavenencias, frente a las divisiones y los conflictos. Unos años después, en 1854, hace un discurso ante a los oficiales y soldados de la columna de vanguardia. Esto es muy importante. ¿Por qué en esa fecha? ¿Y por qué en Guanacaste? Decía yo que uno de los factores objetivos de una nacionalidad es el territorio. Y justamente cuando nos pensamos en un país, lo primero que se nos viene a la mente es la geografía, un mapa. El territorio es un elemento esencial. Entonces, para entender por qué Juan Rafael Mora en este momento habla de la integridad
del territorio, porque enfatiza en la necesidad de la unión de todos los costarricenses en defensa de lo que es Costa Rica, en defensa de la República. Se debe tener presente que en ese momento estaba en juego un problema esencial que todavía tiene actualidad, más que actualidad, vigencia. Es lo que se ha llamado desde 1843 la cuestión de límites. Nicaragua no se resignaba a que un territorio llamado el Partido de Nicoya quisiera no anexarse, sino incorporarse a Costa Rica, que es diferente, y lo reclamaba. Y en ese momento estuvo Costa Rica al borde de ir a la guerra. Basta leer con lo que aquí se dice. Vemos ahí la determinación de él, porque es parte del territorio de Costa Rica, por la libre y soberana voluntad, siguiera siendo costarricense. Por eso él dice, de hoy en adelante, la provincia de Guanacaste no tendrá otra nacionalidad que la costarricense. Pero vean en el párrafo siguiente cómo él preparaba psicológicamente a los costarricenses para la eventualidad de una guerra que era más que una eventualidad. Poco más de un año después, los conflictos limítrofes se postergan, por decirlo ahí, porque aparece un peligro de carácter continental, representado por la presencia desde ese año de William Walker en Nicaragua. Entonces, Juan Rafael Mora, que venía siguiendo la evolución de los acontecimientos exteriores del país y el comportamiento de Estados Unidos, asesorado por figuras como Adolphe Marie, el periodista francés, que optó a Costa Rica por patria y que murió de cólera, justamente dirigiendo el boletín oficial costarricense. Mucho de lo que hoy conocemos sobre la campaña nacional es gracias a colaboradores como Adolphe Marie, que transportaron la imprenta en carreta, por donde se llevaba el grano de oro a Punta Arenas, la transportaron hasta Liberia para ahí dar cuenta a los costarricenses de lo que pasaba, para contrarrestar la campaña de desinformación de Walker por medio del periódico El Nicaragüense. Entonces aquí, en estas proclamas, la primera y la segunda proclama, que son verdaderas, más que proclamas, más que escritos, son poemas, tanto que estudiosas como María Amorete han señalado que estas proclamas de 1855 y la de 56 fue lo que permitieron a Billo Celedón escribir el himno nacional. Entonces, Juan Rafael Mora está presente en aquello más que toca más las fibras del corazón costarricense, que es el himno nacional. Vean, aquí hay un contraste de lo que es la condición de Costa Rica, una paz que se disfruta en un país de prosperidad, en un país fundamentada su riqueza en la tierra, un país de labriegos sencillos, como diría el himno nacional. Esa paz se ve amenazada. Entonces ya él hace una preparación por medio de su palabra para las trincheras de piedras. Aquí en esta misma proclama se hace alusión a elementos fundamentales, que es el pabellón
nacional. Si hay algo que identifica a un país es su bandera. Y me adelanto aquí para decirles que si hay algo, un protagonista esencial en la guerra contra los filibusteros es la bandera de Costa Rica. Siempre está presente. En finales del 56 hay grandes celebraciones, misas solemnes en los principales centros de población y ahí está la bandera. Pero igualmente en cada combate importante que ganan los costarricenses, la bandera está presente. En el lenguaje de la época, la bandera tremola, el ilustre pabellón nacional. Y en este mismo proclama vemos la concepción que él tiene de la unidad de Costa Rica como una familia, y ahí el término de hermanos, verdaderos hermanos. Y eso no es una frase, eso es más profundo. De ahí viene lo de hermaniticos, que ha estudiado, que estudió Carlos Gallini. Eso dice de una aspiración democrática a la solidaridad, y encuentra su origen en una actitud colectiva que toman los cabildos en Costa Rica hacia 1813 para que de una forma participativa los cabildos decidieran que los más pudientes financiaran la educación de los pobres de solemnidad. Ahí podemos ver la génesis de esa aspiración democrática, igualitaria de los costarricenses, aunque el país hoy no sea muy igualitario, todo lo contrario, pero como aspiración sí va a algo propio del alma costarricense en su génesis. ¿Y qué más profundo que la patria, a quien él asocia a la madre? Y eso es porque la patria es el lugar común, el hogar común que abriga a todas las personas, en ese caso a todos los costarricenses. Luego viene ya la primera proclama, cuando ya Costa Rica ha declarado la guerra a William Walker, y se llama a los costarricenses a las armas. Hay algo fundamental en esta proclama, que insisto, fundamento del himno nacional, es esa riqueza conceptual, ese verbo. No vamos a lidiar por un pedazo de tierra, no, vamos a luchar por redimir a nuestros hermanos de la más inicua tiranía, a decirles: hermanos de Nicaragua, levantaos, aniquilad a nuestros opresores. Paz, justicia y libertad para todos, guerra solo a los filibusteros. A la lid pues costarricense. Y aquí él se revela como el soldado, el director de esa nave, de ese capitán de esa nave llamada Costa Rica. Yo marcho al frente del Ejército Nacional. Y efectivamente, él estuvo al frente del Ejército Nacional en Liberia y Rivas. ¿Y qué apelación más profunda podía hacer él que acudir a que ahí estaba en juego la madre patria, la matria, la madre biológica, las esposas, las hermanas y las hijas, que dicho sea de paso, se quedaban rezando, haciendo oraciones, mientras sus seres queridos iban a la guerra. Pero para ir a las trincheras de piedra había que ir con un gran ánimo, con un gran entusiasmo. Y algo aquí esencial, ya que revela en este momento, es el ideario morista, es la aspiración a la
unidad no solo centroamericana, sino hispanoamericana, lo que él llamaba la familia americana. Que dicho sea de paso, ¿ves? Esa es la continuación del pensamiento de Simón Bolívar, que había sido ya preconizado por el conde Aranda desde 1783. Después de la guerra del 11 de abril de 1856, la batalla tan conocida de Rivas, hay una apelación a sus oficiales, y ahí insiste en algo esencial que tiene que ver con la importancia de la memoria. Hace alusión a los anales, es decir, a aquel registro riguroso de acontecimientos que llevaban los griegos, de hechos memorables. Y recuerda que no se trata de una guerra de conquista, que se trata de una guerra santa. Felicita a los oficiales y señala, destaca el contraste entre lo que era el ánimo, el valor de los costarricenses con bayonetas frente al rifle y a las armas más modernas que pudiese tener los filibusteros. Ya en agosto de 1856 ha pasado la guerra de la peste del cólera. Él dirige un mensaje al Congreso costarricense, donde señala ya la magnitud de lo que estaba en juego, y señala algo esencial, el decir que era una guerra justa, la primera guerra que se emprendía donde la razón y la humanidad no condenaban. Insiste en la necesidad de la unión, por eso señala que el aislamiento sería una aberración salvaje. Necesarísimo era la unión para defender la nacionalidad costarricense. Aquí, ya en este mensaje, queda claro para Juan Rafael Mora, qué representaba realmente el peligro filibustero. Señala aquí, resalta la necesidad de luchar por la existencia, por la permanencia de lo que él llamaba la raza española, y lo que luego va a ser llamada la raza o la latinidad. Tengamos presente que en ese momento el concepto de raza no tenía un concepto biológico, sino era un concepto cultural. Aquí destaca algo fundamental, y es los esfuerzos que estaba haciendo Juan Rafael Mora por la unión, por lo que él venía luchando. Y en ese sentido sorprende el conocimiento que él tenía de ese peligro continental, y el cómo él pone en evidencia ante la comunidad centroamericana y más allá el hecho de lo que representaba que el gobierno de Estados Unidos hubiese reconocido a Walker, como hizo el gobierno de Franklin Pierce. Por eso él sigue insistiendo en la necesidad de una nueva era, donde la unión de la familia hispanoamericana fuera
esencial. Este párrafo sintetiza, tiene una gran profundidad porque pone en evidencia qué era en lo que estaba en juego. Señala él justamente el caso de Estados Unidos, la existencia de una civilización asimiladora, absorbente, expansiva e impetuosa, donde la anexión de territorios, el filibusterismo como un instrumento de política y de conquista era popular en numerosos ámbitos de Estados Unidos. Todo ello ponía en peligro, en contraste, las nacionalidades de América Latina. De ahí entonces los esfuerzos por la unidad. Cimentemos la unión, el orden y la libertad para hacer imposible la tiranía, para mantener la independencia. Juan Rafael Mora se revela aquí como un personaje que se adelanta a José Martí al proclamar la unidad de América Latina, de lo que luego se llamaría la latinidad. Hay un concepto básico en este mensaje, y es la alusión siempre que se hace a un elemento cultural fundamental de los costarricenses y de la llamada familia hispanoamericana, que es la defensa de la religión. Y esto hay que entenderlo en su lugar. Cuando yo he dicho que el destino manifiesto era una expresión de las ideas políticas dominantes en Estados Unidos, eso quiere decir que los gobernantes de Estados Unidos, los llamados padres de la patria, comulgaban a 100% con estas ideas. La idea fundamental de ser escogidos por la providencia para llevar a la humanidad a la verdadera civilización, para presentar que una expansión territorial era extender el imperio de la democracia. Y algo esencial, estas ideas del destino manifiesto se caracterizan por el racismo y por el anticatolicismo. Para gobernantes como Jefferson, Adams, el catolicismo era sinónimo de oscurantismo, de superstición. Para ellos la única lengua de la civilización era el inglés. Ese era el lema de James Buchanan, el presidente que sucedió a Pierce. Entonces, esto es muy importante. Dios, la providencia nos protege, pero ayúdate, que yo te ayudaré. Eso tiene un sentido profundo de acuerdo con la psicología del costarricense. Se reitera aquí su condición de soldado, del primero en encabezar las trincheras de piedra. Entonces, como ahora y siempre, no cederé a nadie la más envidiable de las glorias, la de consagrarme entero a mi país, así en la paz como en la guerra. Como ciudadano o primer magistrado, la de verter mi sangre, si preciso fuera, en defensa de las leyes, del honor y de la independencia de mi patria. Cuando los costarricenses logran apoderarse del río San Juan y del lago Nicaragua, ese es el objetivo fundamental de lo que se llama la segunda campaña,
o lo que don Rafael Obregón llamó la vía del tránsito, que refleja la calidad de estratega militar que fue Juan Rafael Mora, en el sentido de prever, de visualizar que todo esfuerzo sería inútil si no se le cortaba la vía de acceso, de abastecimiento a los filibusteros que representaba la vía del tránsito. Cuando él anuncia ya el éxito que han tenido los costarricenses, encontramos ahí un pensamiento profundo. Sobre el río San Juan no iluminan los rayos del sol otra bandera que la costarricense. Y hay imágenes de la época justamente donde está el pabellón nacional. Fundamental es la unión costarricense, reitera su determinación de vencer y morir. Es la palabra del capitán que sabe dirigir el barco. Reitera ya la importancia estratégica de la toma del río. No obstante, señala el trato humanitario que se daría a los filibusteros que se rindieran. Sin embargo, como es sabido, la rendición de Walker no significó la conclusión de la guerra. Walker regresó a Estados Unidos y eso ponía en evidencia la necesidad de la unión desde mucho antes de que terminara la guerra. Por eso él insistía en que podían haber otros Walker y reiteraba la necesidad de una unión verdadera entre los costarricenses y los centroamericanos. En este mensaje de septiembre de 1857 se afirma una vez más la importancia que Juan Rafael Mora le dio a la memoria y a los símbolos de una nación. Reitera la presencia de la bandera nacional que se agita en los puestos militares que se sitúan a lo largo del río San Juan, y señala algo esencialísimo: el 1 de mayo como día memorable para Centroamérica, día de gloria para la raza latina. Esto es la rendición de Walker. Y esto es muy importante porque muchos se preguntan, ¿por qué se celebra el 11 de abril y no otra fecha? En el mismo año 1857, el Congreso aprobó construir lo que llamamos espacios de la memoria, construir monumentos en Rivas, en Santa Rosa, para recordar la fecha gloriosa de 1857. Y se declaró día de fiesta nacional. Pero luego, los asesinos de Juan Rafael Mora obviaron ese decreto que está vigente y trataron de borrar de la memoria de los costarricenses la figura de Juan Rafael Mora. Y no fue sino un gobierno muy posterior de Alfredo González Flores el que vino a establecer como fecha el 11 de abril para honrar en Juan Santamaría
a todos los costarricenses. Entonces, esto es muy importante recordarlo, porque William Walker representaba las ideas políticas dominantes. Desde esa perspectiva, la guerra contra los filibusteros fue un choque de civilizaciones entre lo que se llamaba la raza anglosajona y la raza española, que a partir de 1856 pasó a ser denominada la raza latina. Es decir, ese nombre, ese bautismo que tiene el continente nuestro de latina, surge como producto de la defensa de estos países frente al peligro filibustero. Y es precisamente Francisco Bilbao el que acuñó el término de la raza latina, inspirado en la lucha que los centroamericanos, encabezados por Costa Rica y Juan Rafael Mora, supieron dar. En este mismo mensaje, Juan Rafael Mora pone en evidencia su activa labor internacional para lograr convenios, tratados que fortalecieran la unión de la familia latinoamericana. De ahí la activa labor diplomática que desarrollaron sus ministros en diversos países como Perú, Chile, Brasil, Nueva Granada, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, etc. Ecuador, etc. Vean qué interesante cómo estos mensajes refuerzan la idea de que aquí se ha planteado de Juan Rafael Mora como forjador, constructor con su palabra de la nacionalidad costarricense. Insiste en los vínculos de familia que unen, necesarios para combatir y arrojar del territorio del continente al enemigo común, en común acuerdo para la obra de consolidar la independencia hispanoamericana, no solo de Costa Rica, sino de Centroamérica y del continente. Esto es fundamental porque frente a esos vínculos de raza, de origen, de costumbres, es decir, de civilizaciones, se daba un contraste. La actitud que él se veía en la presente administración y en la anterior, es decir, de apoyo a los reclamos filibusteros. Se refiere a Franklin Pierce y a James Buchanan, que era el presidente en ese momento, que se había ganado el título de ministro filibustero, que había sido uno de los jefes militares en la guerra de Estados Unidos contra México, donde México perdió casi todo, buena parte de su territorio. Y él fue el adalid del filibusterismo y fanático, Buchanan, de la imposición, decía él, del inglés, porque es la única lengua de la civilización. Entonces, señoras y señores, vean ustedes lo que estaba realmente en juego en ese momento y lo visionario que fue realmente Juan Rafael Mora como constructor y defensor de una nacionalidad no solo costarricense, sino hispanoamericana. Aquí nos recuerda la actitud del gobierno de Estados Unidos de condescendencia con William Walker, lo que permitió que viniera luego varias veces, otras veces a Costa Rica. Para concluir esta exposición, quisiera resaltar uno de los tantos artículos de prensa que salieron en esa época, resaltando el papel de Juan Rafael Mora.
El Neogranadino era un periódico de Nueva Granada que se interesó mucho por la guerra contra los filibusteros, y con fecha del 17 de septiembre ponía en evidencia la actitud de complacencia del presidente de Estados Unidos, Mr. Pierce. Contrastaba eso con, decía, el valeroso pueblo de Costa Rica, conducido en persona por su digno presidente, el señor Mora, se lanza con generosa abnegación a la pelea, resuelto a salvar la independencia y la integridad de Centroamérica y expulsar de Nicaragua la raza de salteadores que la deshonraba. La marcha de los costarricenses ha sido triunfal y solo la invasión del cólera ha podido detenerlos en su obra de redención y heroicidad patriótica. Criterios similares se encontraban en periódicos de México, de Guatemala y de Francia, como el de PI, y en Cuba. He escogido este como como ejemplo, nada más. Aquí en este mismo periódico se insiste en la complicidad de Pierce con el filibusterismo, lo que desde mi punto de vista refuerza la tesis de que el destino manifiesto era una doctrina dominante en Estados Unidos, compartido por el pueblo y especialmente por sus gobernantes. La diferencia entre los del norte y los del sur es que unos propiciaban la esclavitud, otros no, pero todos tenían en común la hegemonía y el creerse escogidos por la providencia. Entonces, un acto de expansión territorial desde esa perspectiva era engrandecer la civilización, porque desde el siglo XVIII ellos se denominaban la Israel americana y lo creían firmemente. Cuando terminó la guerra, cuando William Walker se rindió en 1857, regresan las tropas, el ejército expedicionario. En todas las poblaciones importantes fueron recibidos de manera muy hermosa. Ustedes pueden leer toda la narración que hizo el periódico La Crónica de Costa Rica, las fiestas que se dieron, y hay una actividad particular, y es un banquete que se da en la Universidad de Santo Tomás, y hay una riqueza simbólica extraordinaria. Es la presencia de alegorías. Dice: Costa Rica, representada por una preciosa niña, reposaba sobre un blanco pedestal en que se leían en letras de oro los nombres de los principales combates. Una bandera con leyendas de oro tremolaba en la lanza sostenida por la mano derecha. A sus pies se veía un tigre postrado, humillado, vencido por aquel ángel de paz y libertad. Y narra el periódico La Crónica. Concluyó el banquete y Juan Rafael Mora solicitó hacer un brindis y dijo: soldados, brindo por los gobiernos y pueblos aliados de la América Central, por sus dignos jefes y soldados, por mis hermanos los generales Cañas y Mora, por la santa memoria de los que murieron por salvarnos, y en fin, por vosotros mis queridos soldados,
honor, escudo de la patria. Viva Costa Rica. Y ahí estaba la bandera de Costa Rica. Gracias. Gracias. Bueno, eso era un poquito. No sé si pregunta de yo, si no hay una pregunta, quisiera el boletín oficial con fecha 10 de noviembre de 1856 sacó una lista de personas. Dice: los abajo firmados, convencidos de que en la celeridad y energía con que se haga la guerra a los injustos invasores de Centroamérica estriba la salvación común, satisfechos de la opinión de vuestra excelencia notoria a todos los costarricenses, y sabiendo que si no ha continuado las hostilidades con decidido vigor es por escasez del erario público, ante vuestra excelencia comparecen vuestras personas y bienes en general, particularmente por ahora. J.B. Bonilla, 180 pesos en quintales de café. Manuel José Gutiérrez, 100. Apolonio Lara, 50. Carlos Giralt, 50, y sus caballos y ganado a disposición del gobierno. Emilio Segura, 51 pesos y pronto a marchar. Domingo Rojas, 6 pesos y servicios personales. José Santos León, un novillo gordo. Y también habían flacos, ¿verdad? Desde luego. Heredia no se quedó atrás, ¿verdad? Rafael Moya, ¿verdad? Por algo hay una escuela que se llama Rafael Moya. Víveres, está un poco agarradillo, Rafael Moya, 30 pesos. José María Zamora, café, 200 pesos. Joaquín Flores, ¿verdad? Ahí viene el nombre del cantón de Flores, café, 50. Manuel Segreda, víveres, 50. Paulino Ortiz, 150 en dinero efectivo y además 20 pesos mensuales durante el tiempo de la campaña. Bueno, pero de ahí esto es aquí tenemos Costa Rica, distribución porcentual de las donaciones recaudadas para cubrir el empréstito del 30 de abril de 1856 por división administrativa de la provincia de San José. La ciudad de San José aportó el 64,11%, era el cantón más poblado. Desamparado, 746, el distrito de San Juan, se refiere a San Juan del Murciélago, 664. Bueno, ahí sí, el distrito de Alajuelita, el menos poblado, probablemente el más pobre, 0,76. Eso es San José. Pero esto es escogido así al azar. San Mateo. San Mateo surgió como una fonda. Cuando iban las carretas, ¿verdad? Con el grano de oro, que era una empresa de Juan de la Rosa Sánchez. Se estacionaban para descansar más o menos cada 20 kilómetros. Ese es el origen de poblaciones como San Mateo, Orotina. San Mateo era muy importante, solo que luego vino el ferrocarril y convirtió a Orotina en importante. Ahora no hay ferrocarril, entonces Orotina ya perdió la importancia. Pero bueno, ubiquémonos en el tiempo. Entonces, vemos en San Ramón, Ramona Solano aportó el trabajo de una yunta de bueyes sin guía para conducir cañones. Josefa Morera, una yunta de bueyes y su guía para conducir cañones. Y 2 carretadas de caña. El alquiler de una mula a Punta Arenas. El alquiler de bestia para Punta Arenas. También plátanos. Alquiló otra bestia que sirvió en la posta 4 días. Juan Araya, una yunta de bueyes, 3 días sin guía para conducir.
Toribio Jara, una yunta de bueyes con su mozo en 5 días cuando bajaron los cañones. Hay que bajar los cañones. Bueno, esto nos pone es un ejemplo de cómo casi todos los costarricenses contribuyeron en esa guerra justa y santa que era la guerra contra los filibusteros. Y digo casi todos los costarricenses porque habían unos que desde el junio del 56 estaban conspirando contra Juan Rafael Mora, los filibusteros internos, y hasta algunos escribían en el periódico de William Walker contra Juan Rafael Mora. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es, aquí en San José está la lista de las 20 personas que mayor cantidad monetaria donaron, ¿verdad? O sea, dinero. Calixto Acosta, Juan Bautista Bonilla, Bárbara Bonilla, Francisco Montealegre, Mariano Montealegre, Saturnino Tinoco, etc. Igualmente hay listas de contribuyentes en Liberia, en Cartago. Bueno, pero todo esto producto de ¿qué? De la respuesta, o refleja la respuesta que los costarricenses supieron dar al llamado que le hicieron, y hay que reconocerlo, las autoridades religiosas. La locución de Til fue extraordinaria, 4 días después de la proclama, la primera proclama. Y eso es muy importante porque aunque la gente no sabiera leer, sí, la palabra es mágica y se transmite con el viento. Y entonces imagínense los púlpitos convertidos en tribunas de patriotismo, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Bueno, pero motivados por la llamada a la religión, por la defensa de la religión, que para los filibusteros era sinónimo de oscurantismo, etc. Pero, y estimulados por el verbo de Juan Rafael Mora y sobre todo su ejemplo. Respondieron de 1000 formas. Y yo personalmente, yo no he estudiado la campaña nacional desde los aspectos militares. Eso, hay otros compañeros que lo han hecho. He querido explorar otras rutas. Pero sí es un hecho que a pesar de que el ejército era un ejército profesional, la mayoría de los que lucharon eran voluntarios. Y eso dice realmente de que la fibra patriótica de los costarricenses reaccionó frente al llamado y sobre todo frente a la toma de conciencia del peligro que representaba realmente William Walker.